Y qué bueno que podamos en esta mañana estar juntos adorando a Dios. Bienvenidos, es un placer estar aquí en esta mañana, ¿verdad? Bienvenidos a Grace en Español. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Ustedes van a tener la lectura aquí si no tienen sus Biblias o sus teléfonos o sus iPads o lo que tengan, ¿verdad? Lo que usen para leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es más que papel, ¿verdad que sí? Así que en sus pantallas tienen Mateo 20, versículos 21 hasta el 28, y vamos a hablar hoy de un tema que es sumamente importante, así que les animo a prestar mucha atención. Si ya los muchachos o el que tuviera que pararse se paró, los servidores están ahí listos para servirles. Si necesitan algo, solo levanten una de sus manos, pero les agradezco que en este momento ya no salgamos más, ni a menos que sea alguien que vaya a entrar. Servidores, déjenlo entrar, por favor. Y déjenme decirles, el próximo domingo va a ser un domingo que decimos un domingo de alta asistencia, es decir, vamos a invitar a todos cuanto podamos y vamos a llegar aquí y llenar este lugar, ¿verdad? Vamos a celebrar ese día de una manera especial. Va a ser un domingo de alta asistencia y un domingo de llegar a tiempo. Les animo a todos al próximo domingo a hacer un extra esfuerzo para estar aquí y para que a las 9:15 podamos todos juntos comenzar y adorar a Dios desde un principio, todos juntos. En esta mañana, el tema del que les quiero hablar y que considero que es prioritario es un llamado que Jesús nos hace a nosotros. Y este es el título de nuestra enseñanza: llamados a servir. Hemos sido llamados a servir. ¿Cuántos de nosotros tenemos niños, aún pequeños quizás, algunos, ¿verdad? Ya otros están más grandes. Una característica de los niños es que los niños piensan que ellos están solos en este mundo y todo es yo, mío, ¿verdad? Los caracteriza eso, es una señal de la inmadurez de ellos, necesitan crecer. Y una de las cosas por las cuales nos damos cuenta, una de las formas por las que nos damos cuenta de que los niños ya comienzan a madurar es cuando comienzan ¿a qué? A compartir. Cuando comienzan a pensar en los demás, comienzan a compartir los juguetes y ya no son de ellos nada más, ¿verdad? Y eso es lo que caracteriza a un cristiano maduro, que ya no es un bebé espiritual, el entender que es llamado a servir, que es un siervo. Esta es la segunda enseñanza de Jesús sobre la grandeza o sobre la importancia. La primera se encuentra en Mateo 18, 1 al 5, donde Él enseña la importancia de servir y lo que significa ser importantes en el reino de Dios. Los discípulos deben entender, los discípulos de Jesús en esa época que estuvieron con Él y nosotros los discípulos de Jesucristo, debemos entender que la grandeza o importancia está en servir a otros y no en el adelanto personal, no en lo que sacamos de ventaja en las cosas que hacemos, ¿verdad? El ser un siervo sin egoísmo, el ser uno que sirve sin egoísmo, no es sino seguir el ejemplo de Jesús. Aquel que no solo sirvió a los demás, sino que hizo el sacrificio final de entregar su vida. Y como Él dice, lo hizo para rescatarnos. Y vamos a hablar de eso al final. Pero Mateo 20, versículos 20 hasta el 28, dicen: entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿No saben lo que están pidiendo?, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás.
así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como ya mencioné, esta es la segunda enseñanza de Jesús sobre la grandeza, sobre la importancia, ¿verdad? Vemos aquí algunas cosas importantes sobre los discípulos, sobre la iglesia, sobre Jesús, y que nos enseñan a nosotros cuál debería ser nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro comportamiento. El versículo 20 nos enseña que ellos se acercaron a Jesús. La madre de Jacobo y Juan, ¿verdad?, se acercó a Jesús. Es interesante esto, y ya voy a explicar un poquito quizás lo que eso pudiera significar. Sin embargo, es interesante que veamos aquí que esta mujer tiene la actitud correcta. Se acerca a Jesús. Acercarse a Jesús. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, en alguna necesidad, nos acercamos a Jesús? Por lo general en necesidades nos acercamos a Jesús, ¿verdad que sí? Cuando tenemos situaciones, necesidades, dificultades, circunstancias difíciles, nos acercamos a Dios. Esta mujer se acerca a Jesús y tomó la postura adecuada, ¿verdad? Se arrodilló. Pero veamos algo interesante. ¿Cuál era su motivación? ¿Qué nos dice que ella quería? ¿Qué nos dice Mateo que ella quería? Señor, dice, le pidió un favor. Jesús le dice, ¿qué quieres? Déjenme decirles un poquito sobre esto. Por lo general, cuando nos acercamos a Jesús, cuando nos acercamos a Dios, cuando buscamos a Dios, ¿para qué nos acercamos o por qué nos acercamos? Esta es la actitud de muchas personas, ¿verdad? Nos acercamos a Jesús, Señor, quiero un favor. Por favor, Señor, y tenemos una petición. Eso no está mal en sí mismo. No se nos enseña en la palabra de Dios. Él nos dice que le pidamos. El miércoles en la reunión de los hombres decíamos que si analizamos la vida devocional nuestra y si escuchamos cuando otros hablan sobre su vida devocional, por lo general se refieren a su tiempo de oración como un tiempo de ¿qué? De petición y de intercesión. Es decir, orar por las necesidades de ellos y orar por las necesidades de otros. Y eso está bien. Lo que quizás no está bien es el desbalance de lo que hacemos con respecto al tiempo que dedicamos. Muchas veces dedicamos ese tiempo solo para pedir, pero no tanto para ofrecer. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que nos acercamos a Dios y le dijimos, Señor, me acerco a ti solo porque quiero estar contigo? ¿Cuándo fue la última vez que invertimos un tiempo para estar en la presencia de Dios sin pedir nada? Es que saben una cosa, nuestro mundo piensa, o las personas piensan, o en la cultura que vivimos, se piensa que ese tipo de tiempo, ese tiempo que dedicamos a estar en la presencia de Dios, no es muy productivo, ¿verdad que no? ¿Qué es el tiempo? ¿El tiempo es qué? ¿No se lo enseñaron? ¿No fueron a primaria ustedes? El tiempo es oro, ¿verdad que sí? ¿Y cómo yo voy a dedicar lo más importante que tengo a algo que no es tan productivo? Ahora, el asunto es que es importante que nosotros entendamos que nos podemos acercar al Señor no solo para pedir, pero bueno, el caso de la madre de Jacobo y de Juan es que ella se acerca a pedirle un favor. Ahora déjenme decirles algo que no lo puedo asegurar, pero que es posible que se le hayan acercado a Jesús en dos ocasiones. Primero los hijos y después la mamá, ¿verdad? El asunto es que Marcos dice que ellos fueron a Jesús a pedirle y Mateo nos dice que fue la mamá. No hay contradicción. Es posible que primero hayan ido ellos y como Jesús les dijo lo que les dijo, ya vamos a estudiar la respuesta, entonces ellos le dicen, mamá, ¿por qué no te acercas a Jesús y le pides esto? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Es posible que eso haya ocurrido, ¿verdad? Por lo general, eso ocurre o eso pasa porque podemos actuar como niños inmaduros, ¿verdad que sí? Es inmadurez, es señal de inmadurez. Pero vamos a ver lo central de este pasaje en esta mañana. Hermanos,
En muchas ocasiones tenemos la oportunidad de servir y desaprovechamos la oportunidad y buscamos oportunidades para, otra vez, para sacar ventaja o para aprovecharnos. Lo más probable es que hagamos lo que tenemos que hacer, pero quiero que pensemos también en la motivación para hacerlo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué servimos? Cuando servimos, ¿por qué servimos? Tenemos un axioma en nuestra iglesia, ¿verdad? El cristiano que no vive para servir, no sirve para vivir. Y tenemos otro mucho más sencillo que dice, el que no sirve, no sirve. ¿Verdad? Y yo molesto a algunos de los hermanos y uso diferentes nombres, ¿verdad? Porque en realidad no ocurrió, o si ocurrió no me acuerdo quién fue. No sé si fue Sandra José Luis, o si fue Marisola Jorge, o si fue Katia Apatri. Yo no recuerdo quién me lo contó porque fue en confesión pastoral y cuando es en confesión pastoral usted no debe decirlo, ¿verdad? No sé si fue Jorge y Ana, no recuerdo quién fue. A lo mejor fueron Johnny y Lisbeth, o Mari Carmen Otto, no me recuerdo. Pero el caso, María, fuiste tú, Oscar, no recuerdo. Pero el caso es que, y ustedes me lo han escuchado antes, ¿verdad? Si no lo he escuchado, usted se puede reír y si lo he escuchado, ríase también. Que la esposa estaba allá en la cocina, no, era el esposo, como cosa rara, ¿verdad? Como cosa rara, era el esposo, Homero, estaba allá en la cocina, listo para servir el almuerzo. La esposa estaba por allá ocupada en las 1001 tareas de la casa, ¿verdad? Y entonces el esposo está listo para servir la comida y le grita a la esposa, mi amor, te sirvo. Y la esposa no sabe lo que está pasando y la esposa le contesta, para nada, mi amor, para nada. ¿Verdad? Ahora, el asunto es que debemos entender, y esto sí es en serio, que si no vivimos para servir, no servimos para vivir. No, para nada, para vivir. No me cambien las cosas, no piensen por mí, escúchenme. ¿Okay? El asunto es, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo ve lo que esta mujer está haciendo y ella le pide, ordena que ella sabía que el Señor era el Señor. Reconoce que Jesús es el Señor y que Él tiene la capacidad de ordenar las cosas. Ella le dice, Señor, pero muchas veces vamos al Señor con esa actitud. Señor, tú puedes hacer esto, hazlo. ¿Verdad? Mi temor, no temor, pero mi realidad cuando oro por algún enfermo, y yo oro por todos los enfermos, o mi realidad cuando oro por alguna situación, y oro por todas las situaciones, no es saber si el Señor lo puede sanar, porque yo sé que Él puede. Mi asunto es que si lo quiere sanar, si hay alguna razón por la cual no quiera sanarlo, o si hay alguna razón por la cual no quiera cambiar la situación. Pues como Andrés explicaba el domingo pasado, cuando pasamos la prueba es cuando subimos de grado. Porque si alguien no ha pasado la prueba, entonces va a seguir en la prueba, tiene que seguir pasando la prueba, ¿se dan cuenta? Ahora, el asunto es que esta mujer le dice, Señor, ordena que en tu reino, uno de estos dos hijos míos, tenía dos, Jacobo y Juan, uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. El Señor le dice, no saben lo que están pidiendo. No saben lo que están pidiendo. Es bien interesante la respuesta de Jesús, porque, mis hermanos, nosotros debemos saber lo que pedimos. Cuando oramos lo que no debemos orar, no vamos a tener respuesta a nuestra oración. En muchas ocasiones, ¿verdad? He dicho que no debemos orar por la paz mundial, porque la Biblia dice que no va a haber paz en el mundo. Sin embargo, muchas veces pedimos, Señor, te pido por la paz del mundo, y entiendo cuál es el espíritu, pero en realidad no va a haber paz mundial. La Biblia dice que en el mundo habrán guerras, rumores de guerras, habrán un montón de cosas de este calibre, en esta índole, ¿verdad? De esta forma. Habrán guerras y rumores de guerras y países contra otros y hasta en las familias. Y dice, y esto va a ser así hasta el final. Va a haber un momento cuando se diga que hay paz, pero es una paz falsa que de repente, ¿qué va a pasar? Va a venir el final y va a haber más guerra. La Biblia dice que oremos por la paz de Jerusalén.
Porque cuando haya paz en Jerusalén, que es el centro de la guerra mundial, se dan cuenta que Jerusalén siempre está en el centro de atención de todas las noticias, porque es la palabra de Dios la que enseña eso. Cuando haya paz en Jerusalén significa que Jesús va a estar reinando allí y entonces va a haber paz en el mundo. ¿Se dan cuenta? Cuando pedimos lo que no sabemos, no vamos a tener la respuesta que esperamos. Ahora, ustedes no saben lo que están pidiendo. Tú no sabes lo que estás pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa con que yo voy a beber? Sí podemos. Ciertamente, les dice Jesús, van a beber de mi copa. Ciertamente van a beber de mi copa. Más adelante, el Señor les dice, el versículo 26 dice, pero entre ustedes no debe ser así. Pero entre ustedes no debe ser así. Las respuestas de los demás. Muchas veces las personas nos dicen qué es lo que tenemos que pedir, qué es lo que tenemos que hacer. El versículo 25 nos enseña que Jesús les dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los oficiales, los altos oficiales, abusan de su autoridad. Mis hermanos, ¿cuál creen ustedes que es el llamado de las personas que quieren ocupar cargos públicos? ¿Por qué ustedes piensan que las personas se pelean tanto por ocupar el cargo de presidente de la nación? ¿Se dan cuenta de que muchas veces los presidentes, cuando son elegidos, vienen con el cabello negro? Ven al presidente de este país, en su primer mandato llegó con el cabello negrito, ¿verdad? Y se dan cuenta cómo el pobre presidente ahora lo tiene blanquito, ¿verdad? Así llegué yo a la iglesia con el cabello negro. Y no es solamente porque han pasado 10 años, ¿verdad? Pero fíjense, el asunto es que la gran mayoría de las personas que quieren ocupar cargos de importancia lo hacen no por la vocación, no por el deseo de servir. Es la verdad. Y el Señor les dice que eso es lo común. Eso es lo común. Estas personas quieren ocupar esos cargos de importancia precisamente para ser importantes. Para la mayoría, sin ánimos de juzgar, la intención es sacar provecho. Pero entre ustedes no debe ser así. Esa es la enseñanza más importante que yo quiero que aprendamos hoy, que les invito a que aprendamos hoy. Para nosotros, esa no debe ser nuestra actitud. Hermanos, estamos empeñados en nuestra iglesia, y yo espero que cada iglesia de Jesucristo haga lo mismo, en crear una cultura del reino. Aquí somos personas de muchos países, cerca de 18, 20 países latinos, ¿verdad? Y en toda la iglesia casi 100 naciones. Y es bien lindo eso, porque así va a ser el cielo, ¿verdad? Ahora, el asunto es porque Dios es un Dios de naciones. Muchas veces pensamos que nuestra cultura debe definir cómo nos comportamos, y en un sentido es verdad. Nuestra cultura define cómo comemos. Amén. Estoy viendo algunos paisas por aquí que son especiales, ¿verdad? Porque la comida de ellos es espectacular, por eso me refiero a ellos, ¿verdad? El asunto de los demás nos dieron amén. Todas las comidas son ricas, todas son buenas, no se ofenda a nadie, ¿verdad? A mí me gusta toda la comida, cualquier tipo de comida, pero cuando hablamos de nuestra cultura generalmente pensamos en lo que comemos, ¿verdad? Si comemos bandejas paisas, ¿de dónde somos? Si comemos baleadas, ¿de dónde somos? Si comemos arepas, ¿de dónde somos? Si comemos mondongo, ¿de dónde somos? Si comemos alfajores, ¿de dónde somos? ¿Ah? Ahí los agarré, ¿verdad? Ceviche es de Perú y de Uruguay, Ecuador, de los dos países, allá hay guerra, ¿verdad? Pero el asunto, mis hermanos, muchas veces definimos la cultura por lo que comemos o por la forma como hablamos, ¿verdad? Si yo les digo, oye, chamo, vale, cónchale, ¿qué pasa contigo? ¿Verdad? ¿Verdad? Somos de países porque hablamos de una manera, pero sin embargo, mis amados hermanos, más importante aún que eso que define cómo somos, cómo nos comportamos, cómo comemos, y es el empeño de Jesús y es el empeño nuestro, es que nosotros aprendamos que hay una cultura del reino de Dios,
¿Qué es más importante que nuestra cultura? Si en mi cultura me han enseñado que este vocabulario es bueno y que no tiene nada de malo, ¿verdad? Y yo sé que la palabra de Dios me dice que no use palabras obscenas, yo no debo hacerlo, aunque en mi cultura sea muy aceptable. Y hay conductas en todos los sentidos que la palabra de Dios, y la palabra de Dios las cuestiona, nosotros debemos aprender la cultura del reino. Y esta es una de las cosas, las primeras verdades que nosotros debemos de aprender. Hermanos, las cosas entre nosotros deben ser a la manera de Jesús. No deben ser a la manera nuestra o a la manera de la cultura, ni siquiera a la manera como se han hecho siempre las cosas en la iglesia, ni siquiera a la cultura de la iglesia a la que asistimos, ¿verdad? Si no son a la manera de Jesús, no están bien. Y en el versículo 26 Jesús dice, pero entre ustedes no debe ser así, no debe ser así. La parte B de ese versículo dice, al contrario, lo opuesto a lo que aprendemos en el mundo con respecto al concepto de servir, con respecto al concepto de la grandeza, de la importancia. Él dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Conocí una iglesia en Venezuela donde el pastor, un misionero de Brasil en Venezuela, ¿verdad? Y es un principio que adoptamos de otra manera en nuestra iglesia también. Él decía que si alguien llegaba a su iglesia antes de ocupar una posición de privilegio, que todas las posiciones son de privilegio, ¿verdad? Cuando le servimos al Señor es un privilegio servirle al Señor. Pero cuando alguien llegaba con las expectativas de cantar o de enseñar o de predicar, él le decía primero, hermano, agarre la escoba. De la forma como usted barra, sabemos si usted puede enseñar o predicar o cantar o hacer otra cosa. Amén. Porque es la forma como nosotros servimos, ¿verdad? Como demuestra si estamos listos para ocupar una posición que de acuerdo al mundo pudiera ser grande o de importancia. ¿Están conmigo todavía? Al contrario, dice el Señor, entre ustedes debe ser al contrario. El que quiera hacerse grande deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Hermanos, en muchas ocasiones yo les he dicho que nosotros debemos luchar por ser el primero. Por eso les decía a los padres, si ustedes le ponen a su hijo el nombre de segundo, yo he conocido a varios hombres que se llaman segundo, ¿verdad? Y yo les digo a los padres, cámbienle el nombre a su muchacho porque él nunca va a ser el primero, ¿verdad? Nunca va a ser primero. Ahora, no lo ponga primero. Enséñele a ser el primero. Pero el asunto es este. Hemos dicho esto, pero aquí el Señor dice, no quieran ustedes ser el primero. Dice que el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. El tema de nuestra enseñanza es el servicio. Así que si se trata de servir, sí, usted debe querer ser el primero. Si se trata de servir, usted debe ser el primero. Sin embargo, a lo que Jesús se refiere es a quienes quieren ser servidos, a quienes quieren ser reconocidos, a quienes quieren ser atendidos, a quienes quieren tener más privilegios. Es a esto a quienes les dice que la cultura del reino debe ser lo contrario. Deberíamos ser siervos de los demás, es decir, dejar nuestros derechos a un lado. Y nuestro modelo es Jesús, dejar nuestros derechos a un lado, si tuviéramos derechos, ¿verdad? Los dejamos a un lado para dedicarnos ¿a qué? A servir. Me impresionó mucho cuando vivíamos en Denver. Fui a visitar a la escuela de los muchachos, de mis hijos pequeños en esa época. Y cuando llegué a la escuela, llegué al comedor donde ya los niños habían comido. Estaba una señora sin zapatos, ¿verdad? Con las mangas de su vestido arremangadas y limpiando las mesas. Y yo me acerqué a ella y le dije, ¿me puede decir por favor dónde está la oficina de la directora, de la principal de la escuela? Que quiero hablar con ella. Ella me dijo, sí, la oficina está aquí, pero espérese un segundo, ya lo atiendo. Y yo dije, lo que quiero es saber dónde está la oficina de la directora. Y me dice, espérese un momentito y ya lo atiendo, ya le digo. Terminó de limpiar las mesas, se puso los zapatos, se acomodó sus mangas y me dijo, sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Y yo soy Fray Silva, mucho gusto, yo soy la directora. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo.
Cuando somos capaces de quitarnos nuestros zapatos, de quitarnos nuestros títulos, de dejar a un lado lo que somos, si fuésemos algo, porque delante de Dios no somos nada, y somos capaces entonces de limpiar las mesas, de servir las mesas, de hacer lo que el Señor hizo y que fue nuestro modelo. Ahora, mis amados hermanos, si queremos ser primeros en algo, seamos primeros en servir. Si queremos ser grandes, seamos siervos de los demás, seamos esclavos de los demás. Esa es la cultura del reino. El versículo 28 nos enseña que Jesús es nuestro modelo, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así como lo es en todo lo demás, Jesús debe ser nuestro modelo de servidor. Jesús es Dios, sin embargo dejó su trono de gloria y no le importó ser Dios para rebajarse y ser como uno de nosotros. Y estando en esta condición, se hizo un siervo, un esclavo. Filipenses 2 lo explica muy bien. Ahora, en ocasiones escucho a personas que no van a tales tiendas, a tales lugares, o que no van a ciertos sitios, o que no envían a sus hijos a ciertas escuelas, porque ellos no van a juntarse con otra clase de personas. Lo primero que viene a mi mente es: le voy a decir lo segundo que viene a mi mente. Quizás lo tercero, pero por lo menos lo segundo. Hermanos, déjenme ilustrarlo de la siguiente manera. Una línea aérea de este país, no importa cuál, en una ocasión una señora estaba sentada en el pasillo, en el asiento que da al pasillo, y vino un señor negro y se sentó al lado de la señora. Y esta señora se molestó mucho y llamó a la aeromoza y le dijo: por favor, señorita, venga acá, ¿cómo es posible que a mí me sienten al lado de cualquier persona? No puede ser que en esta línea aérea permitan que cualquier persona entre a este lugar y más que la sienten a mi lado. Por favor, búsqueme otro lugar. Y el señor estaba ahí, bien calmado, bien controlado, no dijo absolutamente nada, ¿verdad? Y la aeromoza le dice a la señora, tiene razón, señora, no se preocupe, no sé cómo es posible que se nos haya pasado el que cualquier clase de persona se monte en una de nuestras naves. Déjeme resolver ese asunto, yo voy a hablar con el capitán si es necesario, si es posible para resolver este caso. Y la señora quedó muy contenta, la aeromoza fue, y entonces se acercó al pasillo donde estaba la señora y le dice: por favor, sígame, le conseguí un asiento en primera clase porque usted no debe estar con cualquier clase de persona. Y cuando la señora se paró, le dijo: no, señora, usted quédese así. Señor, por favor, acompáñeme. Usted no debe estar con cualquier clase de persona. Desde ese día, todas las líneas aéreas tienen una política, ¿verdad?, de no al racismo, de no al hablar mal ni decir nada contra cualquier otra de los pasajeros, porque usted lo van a bajar del avión. Entonces, mis amados hermanos, estoy diciendo eso porque es importante que nosotros entendamos que si somos algo, que no lo somos delante de Dios, lo somos con la única intención, y Dios lo ha hecho con la única intención de que podamos servir de algo. ¿Se da cuenta? Así que nunca nos pongamos en una posición de que yo no puedo ir a tal lugar o yo no puedo participar con este tipo de personas porque no son de mi clase, ¿verdad? Y no tengo esto escrito, pero creo que es importante que hagamos énfasis en cuanto a eso, porque hay un espíritu en este país de despreciar grupos, despreciar a otros grupos, ¿verdad? Y vamos a hablar de los latinos, ¿verdad? Nosotros no permitimos en nuestra iglesia que se hagan chistes racistas o chistes pesados, aunque yo siempre estoy molestándolos a ustedes con otras cosas en el buen espíritu, en buen sentido, más bien para animar y para realzar lo bueno que todos tenemos como latinos, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a rechazar a ciertas personas porque no son latinos como nosotros, y nos ponemos en una posición de que somos rechazados, pero es todo lo contrario. Esta señora venezolana estaba casada con un hombre blanco, con un europeo, y
y le fue muy mal, y el hombre la abusaba, el hombre la maltrataba. El caso es que terminó divorciándose y se casó con un venezolano negro, y tenía una tía, ¿verdad?, que estaba muy feliz cuando ella estaba casada con el otro hombre y decía: ¿cuándo vas a tener niños? Esos niños van a ser blanquitos, van a ser lindos, y nunca tuvo niños con él. Pero cuando se casó con este hombre, que era un cantante de allá, un negro venezolano, salió embarazada, y entonces cuando le dijo a la tía que iba a tener un bebé, le dijo: ¿y será blanco o será negro? Y muchas personas le decían: ¿y tu hijo irá a salir blanco o irá a salir negro? Y entonces, cuando nació el niño, ella dice que quedó traumatizada porque todo el mundo le preguntaba: ¿de qué color es tu niño? Y ella escribió una poesía que se llama Mi hijo es un arco iris. Cuando llora se pone rojo. Cuando quiere algunas cosas está negro. Cuando quiere algunas cosas está blanco. Cuando quiere esto, a veces lo veo verde esperanza. A veces hace una poesía de qué importa de qué color somos, qué importa qué posición tenemos, qué importa qué títulos hemos obtenido. Si en la cultura del reino lo importante es ser un servidor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ahora, volviendo al tema, Jesús es nuestro modelo. Pero déjenme decirles 3 verdades que encontramos en el pasaje que son fundamentales en cuanto a los discípulos. Primero, en cuanto a los discípulos. Vamos a hablar también en cuanto a la vida cristiana y en cuanto a Jesús también. Pero en cuanto a los discípulos, nos damos cuenta de la ambición de los discípulos. Nos damos cuenta que ellos quieren, o bien hayan sido ellos y la mamá, o bien hayan sido ellos que empujaron a la mamá para pedirles que ellos ocuparan un lugar de importancia o un lugar preponderante en el reino. Ellos estaban pensando en términos de recompensa y distinción personal. Era la ambición de ellos. No estaban considerando que para obtener la recompensa, primero hay que pasar por el camino del sacrificio. No hay éxito sin sacrificio. No hay éxito sin sacrificio. Ustedes que hoy en día son profesionales o que hacen otro tipo de trabajo en cualquier nivel, para llegar a donde están tuvieron que pasar por una serie de cosas, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron que estudiar largas noches? ¿O cuántos tuvieron que pasar por pasantías? ¿Cuántos tuvieron que hacer un montón de cosas que hicieron para hoy poder estar donde están? No hay éxito sin sacrificio. Necesitamos entender ese principio. Toda persona debe aprender que la grandeza está no en mandar, pero en servir. Y en todas las esferas de la vida, el precio de la grandeza debe ser pagado o conquistado. Si hoy en día usted es alguien o tiene algo, primero se lo debe al Señor, pero ha habido un esfuerzo que ha antecedido lo que usted hoy ha logrado, para la gloria de Dios. Pero la ambición nos enseña la ambición de los discípulos. Ellos no habían entendido hasta ese momento que había que pagar un precio, que había que esforzarse, que había que pagar, había que sacrificarse para lograr el éxito o para lograr la posición que ellos querían en el reino. Pero también nos enseña algo más. Nos enseña acerca de su fe. La fe de ellos es inalterable. Fíjense que pudiéramos decir que la ambición está en el débito de los discípulos, pero en su crédito hay mucho a favor. En el crédito de ellos aquí hay mucho a favor. Ellos, en medio de todo lo que Jesús les dice, Jesús les ha venido diciendo que tiene que ir a Jerusalén, que tiene que sufrir, que tiene que morir. Y Él les ha dicho: ustedes van a beber de la copa que yo bebo, y vamos a hablar de eso en un momento. A pesar de todo eso, ¿verdad? A pesar de que el ambiente está cargado de cruz, el ambiente está cargado de dolor, todavía ellos demuestran una fe invencible. En estos momentos todavía los discípulos hablan ¿de qué? Hablan del reino. Señor, que en tu reino, ellos están reconociendo que hay un reino. Ellos están reconociendo que a pesar de que van a pasar por un tiempo difícil, todavía hay un reino. ¿Se dan cuenta? Esto nos dice que mantenían, a pesar de lo dicho por Jesús, un ambiente de victoria y de positivismo.
En medio de la lucha, en medio de la muerte, en medio de la cruz, en medio del sufrimiento, en medio de todo aquello, en medio de aquella copa amarga que Jesús les menciona, ellos dicen, Señor, cuando vengas en tu reino, ellos están reconociendo que el Señor va a venir en su reino. ¿Cuántos de nosotros reconocemos eso? Que a la final, a pesar de que tengamos que pasar por lo que pasamos, habrá un reino, hay un reino. Y el Señor va a venir victorioso. Así que hay una fe inalterable. Esta debe ser siempre nuestra actitud en la vida. De que en medio de todo sepamos que Jesús ya venció y que a la final estaremos reinando en su reino. Pero también nos enseña acerca de su lealtad. Una palabra bien escasa. Ustedes saben que hay animales en danger, animales en peligro de extinción, ¿verdad? La lealtad es una palabra que está en extinción hoy en día en nuestra cultura. ¿Sabía usted eso? ¿Verdad? Yo soy leal hasta qué. Jefe, yo soy leal a usted hasta que alguien me ofrezca un mejor salario. ¿Sí o no? ¿Cuántos son leales a su trabajo? Amén. Hasta que les salga un mejor trabajito, ¿verdad? Si les ofrecen más, si les ofrecen un mejor salario, y no estoy diciendo que sea malo, pero lo que estoy diciendo es que la lealtad hoy en día es muy escasa. Recuerdo que en una ocasión un hombre compartía con una señora, ¿verdad? Este hombre era un hombre casado, compartía con una señora a quien le parecía a esa señora muy llamativa, muy interesante. Le dijo en son de chiste, aparentemente, le dijo, bueno, si un día de estos me quedo viudo, usted va a ser la primera candidata que yo voy a considerar. Y esta señora le dijo, amén, oremos por eso, hermano. Nos tomamos libertades, ¿verdad?, para considerar cosas que sabemos no vienen del Señor. La lealtad, hermanos, la lealtad de estos hombres, a pesar de que se les ha dicho que participarán de la copa amarga que Jesús les dará, ellos están determinados a beberla. Ellos están dispuestos a ir. Si el reinar los invita a sufrir, ellos están dispuestos. Es fácil condenar a los discípulos, a estos dos, a Jacobo y a Juan, porque tuvieron el deseo de ser los primeros. Sin embargo, es importante que reconozcamos también la fe y la lealtad que ellos demuestran, que es digna de ser imitada y que es digna de no ser olvidada. ¿Están conmigo allí? Es importante eso. La vida cristiana, vamos a ver qué nos enseña este pasaje sobre la vida cristiana. Jesús dice que si queremos reinar con Él, primero debemos ¿qué? Beber de su copa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa beber de la copa? Para cada uno beber de la copa va a ser diferente. Para cada uno beber de la copa puede ser diferente. Es a Jacobo y a Juan que Jesús les está hablando. Los dos pasaron situaciones y circunstancias muy diferentes. Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles. Allá en Hechos 12:2, Hechos capítulo 12, versículo 2, dice, a Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Está hablando de Herodes. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Jacobo fue el primero de los mártires. Para él, la copa fue del martirio. Para Juan, dice la tradición, que vivió una larga vida en Éfeso y quizás llegó cerca de los 100 años. Y se cree o se dice, la tradición, la mayoría de las personas, de los escritores y la tradición, en su mayoría dicen que Juan murió de muerte natural. La copa para Juan fue de vivir una vida en obediencia, la disciplina constante y el mantenerse fiel en medio de las luchas diarias de su vida. Para algunos la copa va a ser diferente. No todos van a sufrir el martirio. Algunos tendrán que sufrir el vivir una larga vida en obediencia al Señor, si es que hay sufrimiento en ello. Ahora, beber de la copa significa sencillamente seguirlo a donde quiera que Él nos lleve y ser como Él es en cualquier circunstancia que la vida nos brinde.
Beber de nuestra copa va a ser entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y hacerla. Y obedecerlo a Él y seguirlo y vivir la cultura del reino en medio de cualquier circunstancia que nosotros tengamos que enfrentar. Este pasaje nos enseña también algo con respecto a Jesús. Nos enseña del carácter de Jesús, de su amabilidad. ¿Qué es lo que estos hombres le piden a Jesús? Si leen el pasaje anterior, los versículos anteriores, Jesús les está diciendo que es necesario que Él muera. Él va a sufrir, va a ser llevado a Jerusalén y tiene que sufrir y va a morir y va a ser llevado a la cruz. Y Jesús les está hablando de todo eso y entonces ellos están pensando en pedirle a Jesús que por favor, cuando venga en su reino, ellos ocupen los lugares de privilegio. Es como si usted está en su lecho de muerte y usted le está diciendo a sus hijos, ¿verdad?, algunas cosas importantes. Y sus hijos le dicen, ok papi, está bien eso, pero apúrate, dime cuánto me vas a dejar de herencia. ¿Cómo se sentirían ustedes como padres si eso ocurriera? No creo que muy bien, ¿verdad? Ahora, el asunto es este. En medio de todo eso, Jesús les responde de una manera que amable. Vemos el carácter de Jesús. ¿Cómo responderíamos nosotros en circunstancias semejantes? ¿Cómo responderíamos nosotros en situaciones parecidas a las que Jesús está viviendo? Sin embargo, vemos a Jesús responderles de una manera tranquila, de una manera calmada. Él les dice, no me corresponde a mí, le corresponde a mi Padre. Eso ya lo ha decidido mi hermano. Pero el versículo 24 nos dice cuál fue la actitud de los otros 10. ¿Cuál fue la actitud de los otros 10? Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Fíjense la amabilidad de Jesús y fíjense la respuesta de los otros 10. ¿Qué piensan ustedes que los otros 10 querían? ¿Por qué ellos se indignaron contra los dos hermanos? ¿Lo vieron injusto? Ellos querían esa posición para ellos. Por lo general, cuando vemos a otra persona ocupar un lugar más privilegiado que el de nosotros o aspirar a un lugar más privilegiado que el de nosotros, ¿qué pensamos? ¿Y qué se está creyendo aquel? ¿Y qué se está creyendo aquella? Si ese lugar me pertenece a mí, lo más probable es que la indignación de estos 10 haya sido porque ellos consideraban que ese lugar era para ellos. ¿Se dan cuenta? Ahora, mis amados hermanos, vemos aquí la amabilidad de Jesús, vemos aquí el carácter de Jesús. Jesús siempre está dispuesto a ir una milla más con nosotros, a lidiar con nosotros, a tratar con nosotros. Su honestidad también, este pasaje nos enseña. Jesús les dice, no les corresponde a ustedes este lugar. Solamente mi Padre sabe a quién se lo va a dar. No saben lo que están pidiendo. Jesús no demuestra solamente su amabilidad, pero también su honestidad. Cuando Jesús nos llama a ser sus discípulos, Él es honesto desde un principio. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Usted no puede ser mi discípulo, nos dice Jesús, si usted todavía viene con aires de grandeza. Si usted todavía viene con las intenciones de ser quien es usted y seguirme a mí, olvídese de eso. Jesús es bien honesto. Jesús nos llama a servirle, a conocerle porque Él es Dios y Él quiere que vivamos la vida como Él quiere que la vivamos. Jesús no es ambivalente, Jesús no es hoy una cosa y mañana otra. El llamado que Jesús nos hace es a conocerle, a seguirle, a servirle. Él sabe que Él es el Señor, Él sabe que Él es Dios y Él quiere que nos rindamos a Él. Y Jesús no tiene sugerencias para nosotros, Él tiene órdenes, ¿verdad? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay un camino de servicio, hay un camino de sufrimiento, hay un camino difícil para que nosotros podamos constituirnos en discípulos de Jesús, la honestidad de Jesús. Él les dice, no me corresponde a mí, pero sí les dice, ciertamente van a beber de mi copa, pueden beber de la copa, del trago amargo que yo voy a beber. ¿De qué está hablando Jesús en esa ocasión específica? Les está diciendo que Él va a tener que ir a la cruz, Él va a tener que sufrir. Y Él les está diciendo, ustedes están dispuestos a beber de esa copa.
Ellos dijeron que sí, que estaban dispuestos. Al final lo dejaron solo, pero yo creo que la intención de ellos en su corazón era realmente estar con Jesús hasta el final. La honestidad de Jesús. Pero también Jesús demuestra mucha confianza en sus discípulos. Así como Jesús demuestra también confianza en ti. Él te llama a que le sirvas y Él cree en ti. Él confía en ti. Él espera que tú le obedezcas. Él espera que tú le sirvas. Él espera que tú le ames. Eso ya lo ha decidido mi Padre, les dice Jesús. Pero Él también les dice, yo soy el modelo para ustedes. Yo he venido para servir. Quiero que ustedes sean servidores también. Hermanos, es bien importante que nosotros entendamos en esta mañana que nuestro llamado es a servir. Nuestro llamado es a servir. No sé dónde, no sé cómo, pero donde quiera que usted esté, en la posición que usted se encuentre, su primer llamado es a servir. Si usted está en un lugar de privilegio, en la empresa donde usted está, si usted está en uno de los lugares topes, usted es uno de los jefes en ese lugar, su primer llamado es a servir, no a mandar. Su primer llamado es a atender, no a demandar. Su primer llamado es a dar, no a exigir. Porque para eso Dios lo ha puesto allí. Esa es la cultura del reino. ¿Queremos ser grandes? Sirvamos. ¿Queremos ser importantes? Seamos esclavos de los demás. En cualquier posición que nos encontremos. Y yo quiero terminar con esto. En ese versículo 28, el Señor dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan. Jesús, el Hijo de Dios, no vino para ser servido. Jesús, Dios mismo, dejó su trono de gloria y vino para servir. Y Él termina diciendo, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescate es bien importante. La palabra redención tiene que ver con el hecho de que alguien está perdido, de que alguien no tiene las posibilidades de salir de donde está. Y viene Jesús y lo rescata. Y viene Jesús y paga el precio de esa persona y lo redime y lo levanta. Y eso es lo que Jesús quiere hacer de nosotros. Jesús quiere rescatarnos. Jesús quiere redimirnos. Y Él lo hace para que nosotros sirvamos de algo. Aunque tengamos mucha posición, aunque tengamos muchos privilegios de acuerdo a este mundo, no es sino hasta que el Señor nos rescata, hasta que el Señor nos redime, que podemos de veras servir en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Antes de conocer al Señor, antes de ser redimidos, antes de ser rescatados por el Señor, para el mundo podemos valer mucho, pero en el reino no valemos nada. Comenzamos a valer algo cuando Dios, por medio de su amado Hijo Jesús, nos levanta, nos rescata, nos redime, nos compra por precio, nos hace algo y puede hacer algo de nosotros, algo que sea útil. La palabra de Dios dice que nuestras mejores obras, lo mejor que nosotros podamos hacer, lo mejor que nosotros podamos dar delante de Dios, en el reino de Dios, si lo hacemos en nuestras fuerzas, si lo hacemos con nuestras capacidades, si lo hacemos por nosotros mismos, es como un trapito sucio. Amadas hermanas y hermanos que ayudan a su esposa en la cocina o que cumplen con su responsabilidad de hacer su trabajo en la cocina, suena mejor así, ¿verdad? Ese trapito con el que limpiamos todo y después al final no hay más que botarlo. O los hermanos que están limpiando sus carros y haciendo el trabajo de mecánica, en donde sus esposas también tienen la responsabilidad de ayudar. Amén. Antes escuché amén y varias esposas dijeron amén. Ahora quiero escuchar a las esposas o los hombres amén. Ok, amén. El trabajo es de todos. Amén. Ok, entonces, el asunto es ese trapito que usamos al final para la mecánica y que ya está sucio. Dice la palabra de Dios que eso es lo que somos antes de vivir en la cultura del reino. Antes de que Jesús haga algo en nosotros, nosotros somos como ese trapito sucio. Pero cuando Jesús viene a nuestras vidas, nos rescata, nos redime, nos levanta, podemos ser algo y alguien útil en el reino de Dios.
Y es allí cuando Dios comienza a usarnos. Es allí cuando nosotros podemos ser instrumentos para bendición de muchos. Cuando comenzamos a servir, cuando somos realmente servidores. El Señor dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Eso es lo que Él anhela de nosotros. Le invito a cerrar sus ojos un momento, por favor, antes de que oremos y antes de que sigamos cantando y antes de que oremos por las necesidades de algunos en esta mañana. Y vamos a observar en nuestras vidas actitudes que tengamos que en algún momento pudieran demostrar que creemos que hacemos lo que hacemos porque tenemos una posición de privilegio. Cuando a veces asumimos actitudes porque nos creemos algo, nos creemos alguien. Si no somos alguien en Cristo, si nuestra identidad no está en Cristo y si no hacemos algo en Cristo, de nada sirve. Que entendamos que dentro del reino de Dios, la cultura del reino, hemos sido llamados a servir. ¿Queremos ser el primero? Debemos ser los primeros en servir. ¿Queremos ser importantes? Seamos esclavos de los demás. Y comience donde esté. Comience donde esté. Comience a hacer las cosas pequeñas que a diario se le presentan en su propio hogar. Si usted es de los que primero se sienta a comer porque cree que tiene el privilegio de ser el primero en comer, invierta las cosas. Entonces comience a servirle la comida a los demás y deje que los demás coman primero, se sirvan primero y usted sea el último. En su trabajo, usted quiere ser el primero en ser reconocido, sea el primero en servir. Sea el que está dispuesto a recoger los papelitos que los demás dejan botados. Sea el primero en agarrar la escoba aunque no sea su trabajo. Y ayudar a aquellos que quizás están pasando un tiempo difícil. Y así como Jesús dejó su trono de gloria y vino para habitar en medio de nosotros, y aún como rey se quitó la corona, dice la Escritura que se arremangó su bata, se subió la bata, se la dobló y se puso una toalla en su cintura, se la ajustó con su cinturón y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Les dijo, así quiero que ustedes sean. Ese es el ejemplo que yo les doy. Que le laven los pies a sus hermanos. Comiencen a servir a los hermanos. Que comiencen a mirar a los demás como dignos de ser servidos. Y que entendamos y practiquemos la cultura del reino, de ser servidores de los demás.